No me escuchan. Ahora me escuchan. Esta semana, pues, nos sorprendió la noticia de que nuestra hermana Carmen Josefina Lora, nuestra hermana Josefina Lora, viuda Roque, había partido a la presencia del Señor. Ciertamente nos entristecimos sobremanera, sobre todo por el hecho de no habernos podido ni siquiera decir hasta luego. Pero tenemos tanta seguridad y tanta esperanza, la cual compartía ella con nosotros, de que las promesas del Señor se han de cumplir. Y de hecho se han cumplido en ella ya. La hermana Josefina se convirtió en el año 1994, me lo confirmó su hija, así. Y ya desde esa fecha, cuando estábamos como iglesia en la José Amado Soler, ella comenzó a asistir, primeramente con su esposo, asistía a la iglesia. Luego enviudó. Por época no la veíamos, porque ella vivía parte del tiempo en Estados Unidos, parte del tiempo acá. Algunos de sus hijos vivían en Estados Unidos, todavía viven allá. Y de hecho en todos estos años pues la hemos visto irse por temporadas y regresar siempre. Y en cada ocasión ella regresaba a su iglesia. Y así lo decía. Desde que se convirtió fue una fiel miembro de esta congregación y su participación se manifestaba en diferentes aspectos. Sobre todo con su carácter, con ese carácter afable, con esa disposición a estar presente. Es un referente, ha sido un referente. Recuérdense cómo ella venía caminando desde su casa de noche. A veces, recuérdense que los cultos de oración, cuando comienzan a las 6:30 de la noche en tiempo de invierno, ya es oscuro, ¿no? Y ella llegaba, trataba de venir un poquito antes, a pesar de que uno le decía, llame, que yo la voy a buscar. Ella venía caminando, yo le decía, puede caerse en uno de esos hoyos de la acera. No se preocupe, después usted me lleva. Y venía siempre a los cultos de oración, caminando. Y cuando digo venía hasta el año pasado, cuando tuvimos que suspender los cultos por causa del toque de queda. Pero fue sumamente constante y fiel, y a veces en circunstancias en las cuales estaba jarineando o lloviendo un poquito, y ella venía con su paraguas. Era la primera que llegaba a la iglesia los miércoles, ¿verdad, hermano Rudy? Era la primerita que llegaba a la iglesia los miércoles para el culto de oración. Me recordaba la hermana Paula, que también se juntaba con ella, venía desde lejos también. O sea que a eso, y siempre en los estudios bíblicos de damas estaba presente ella, en cada actividad de la iglesia, si era por ella, pues no se quedaba. En fin, a veces inclusive se quejaba conmigo, decía que hacíamos reuniones o retiros de matrimonio, pero que para el caso de ella no cabía ni en un sitio ni en el otro, ¿no? Ni con los jóvenes, ni con los matrimonios, etcétera. Pero cuando había un día de familia, pues ella estaba ahí, seguro que sí, con todos nosotros. Sobre todo tenemos que enfatizar cómo el Señor le dio el don de la exhortación, porque yo como pastor fui exhortado por ella siempre. Su buen humor era fabuloso, siempre tenía una palabra de agrado, cómo animar a los demás. Creaba una competencia emocional entre Oscar, ¿dónde está Oscar? Entre Oscar y yo, porque nos peleábamos a ver quién la iba a llevar al final del culto de oración. Y a veces me ponía celoso, porque después que había quedado que se iba conmigo, decían, yo me voy a ir con Oscar, pastor, para no molestarlo. Entonces yo me quedaba ahí como, prefirió Oscar antes que a mí, ¿eh? Esa era una historia muy regular. Pues su partida fue en esta semana, a pesar de que no tuvo una sepultura, vamos a llamarle ¿cómo le llaman lo que hacen en la funeraria? Un velorio, ¿no? Un velatorio. Pues sin embargo fue sepultada directamente por sus hijas, fundamentalmente la familia estuvo ahí, y a pesar de que no pudimos estar presentes ahí, pues sabemos que de antemano ya ella estaba en la presencia del Señor. Ella se acogió a la promesa de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y era un presente indicativo
que se proyectaba al futuro cuando dice también, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En el mismo momento en que creyó, fue salva, y sin lugar a duda que la muerte de ella, si bien es motivo de tristeza para sus familiares y para nosotros por la separación momentánea, sin embargo, a los ojos del Señor es algo apreciado y estimado. Estimada es a los ojos del Señor, delante de los ojos del Señor, de Jehová, la muerte de sus santos. Así lo confirma el Salmo 116 en su versículo número 5. En fin, hermanos, sabemos claramente que este Dios nuestro, es Dios eternalmente y para siempre, y que Él nos llevará mucho más allá de la muerte. Él siempre nos va a guiar. Es otra promesa, en este caso en el Salmo 48, en el versículo 1. Por eso, nuestra hermana Josefina la volveremos a ver en un contexto en el cual no será importante ninguno de nosotros, ni nuestras relaciones interpersonales, porque toda nuestra atención va a estar dirigida hacia aquel que nos redimió con su sangre, el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, podremos ciertamente tener pues cierto regocijo en la esperanza bienaventurada de reunirnos con el Señor y celebrar con Él la boda del Cordero. Por eso el apóstol Pablo le decía, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Cuando un creyente muere, no hay por qué imitar a aquellos que están desesperados porque no tienen esperanza. Dice, nosotros sabemos que así como Jesús murió y resucitó, también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso sabemos que el que resucitó de los muertos, el Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará conjuntamente con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Como decía el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda epístola en el capítulo 4. Nuestra hermana Josefina se nos fue adelante, como yo digo siempre, se graduó primero que nosotros. La esperanza que siempre tenemos es de no pasar por los dolores de la muerte, por la experiencia de la muerte, por el valle de sombra de muerte, sino que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. En este caso, pues se nos fue adelante y allá le veremos. El deseo de ella, sin lugar a dudas, es que sus familiares, todos, pues también puedan verse con ella allá en el reino de los cielos. Y que para esto pues depositen, como ya lo hizo hace ya tantos años, más de 25 años, su confianza en el Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibir así la vida eterna. Hermanos, vamos a pasar ahora una serie de fotografías. Es una pequeña remembranza simplemente de nuestra hermana, y para eso entonces voy a pedir que apaguen las luces, ¿verdad? Y vamos a observar las fotos que hemos podido recuperar de ella. El Señor les bendiga, hermanos. Ese videíto fue grabado el 12 de mayo, o sea, hace apenas 20, 25 días. Ella estaba en el Supermercado Nacional, ven al fondo, ¿verdad?, de la Lope de Vega, y se encontró con Loida. Y Loida la montó para llevarla, y ella le está mandando un mensaje ahí a Francis. Porque Loida le dijo, mándale un mensaje a Francis, padre. Ella era loca con Francis. Seguimos. Mira aquí qué buena moza, ¿verdad? Ustedes no ven ahí. Esos son sus hijos. Esa es Milín, la hembra, su hija, ¿verdad? Siempre alegre, como decía el pastor. Eso fue en 1990, me imagino yo. Ella me decía cuando yo la conocí que ella daba clase de historia. Yo no sabía eso. Me hablaba de Napoleón y las guerras de Napoleón. Parece que ella se especializó en eso. Ahí está con doña Didi. Esa es una ciega que trajimos. Y hay otra foto ahora que es recientemente, mírala saludando con el puño. Bien, gracias al Señor que está con él, ¿verdad? ¿Quiere vamos a estar con él cuando pasemos? Amén, amén. Hermanos, le tenemos que decir con esto.